Bueno, saludos. Ya nos estamos preparando para hablar un ratito. Este es el profesor Alicea, en vivo y sin enchapar. Hablar un rato sobre la Biblia, aquí en mi estación de trabajo, y compartir sobre esas cosas que nos interesan a nosotros los creyentes. Así que vamos a esperar que alguien más se una. Ahí está José. Dios te bendiga, José. Qué bueno verte. Vamos a esperar que alguien más se una para estar juntos en este proceso de hablar un rato. Tengo aquí esto un poquito regado. Déjame recoger aquí. Este es el escritorio de un maestro de Biblia, así que Awilda siempre me dice que en esta casa hay libros por donde quiera, y yo siempre le digo, ¿quién te mandó a casarte con un maestro? Así que vamos a dejar aquí varias cositas que puede ser que uno las necesite para más tarde. Tal vez las necesitemos. Uno nunca sabe. Cuando uno decide sentarse a estudiar la palabra del Señor de forma devocional, y con las herramientas que uno tiene en la casa, porque la idea de esto es que nosotros usemos las herramientas que tenemos en la casa. A veces pensamos, yo quiero ir al instituto bíblico, yo quiero ir aquí, yo quiero ir allá, pero tenemos un montón de herramientas en la casa que son importantes y que están ahí. Están disponibles para nosotros, para que nosotros las podamos usar en el estudio. Así que cuando uno se sienta, como en el caso mío, que yo soy nocturno y trabajo de noche, yo estoy empezando a trabajar ahora, estoy con ustedes un ratito y después sigo trabajando con las cosas de la universidad, que ya estamos a punto de empezar otro ciclo o otra sección de estudios. Empieza la semana que viene, todavía hay tiempo en unilimi.org. Pero aparte de esa realidad, es que uno busca las cosas que uno tiene. Ustedes recuerdan que le dice Eliseo a la viuda, le dice, ¿qué tú tienes en tu casa? Pues mira, uno como creyente siempre tiene algo, un libro aquí, un libro allá, una Biblia de estudio. Cuando usted esté en el tiempo de estudiar, búsquela, téngala al alcance de la mano. Eso lo va a ayudar. Así que yo voy a poner esto por atrás, ¿dónde va esto? Esto va por ahí. Allí en mis recursos. Estos son los recursos, los que son duros. Yo los llamo hard copy. También los tenemos los de la internet. Esto lo ponemos aquí. Ahí van las cosas en griego. Los comentarios. Esta es la teología. Aquí va la teología. Algún día vamos a hablar de la teología sistemática. Que la teología sistemática básicamente es lo mismo dicho en muchas palabras diferentes. Y aquí por aquí tengo los comentarios. Okay. Esas cositas no las pone.
Esto en adición a lo demás que podemos tener en la internet. Que hay un montón de cosas de gratis. Así que nosotros, ¿qué debemos tener? Pues mire, por supuesto, la palabra de Dios. La palabra de Dios, fundamental. Y hay unos momentos en que tenemos esa hambre y ese deseo de estudiar. ¿Ok? El diccionario bíblico, el que usted tenga en la casa, muy bueno. Hay un diccionario teológico que le enseñé la última vez, una concordancia, muy interesante. Y con esta herramienta uno entra a estudiar la palabra del Señor. Y no espere, escúcheme, el mejor resultado que uno tiene y obtiene es cuando uno estudia la palabra del Señor sin la presión de que tiene que predicar. Y es ahí donde muchos pastores, amigos míos, tropiezan. Ay, tengo que predicar el domingo. Hermano, ¿dónde están esos bosquejos que por días y por meses el Señor te dio aquí? Pero no los estudiaste, no los desarrollaste. Porque eso es como una bola de oro. El Señor te da unas ideas y tú lo que haces es que tú las pules y las pules y las pules hasta que las muestras. Así son los bosquejos para predicar, así son los estudios bíblicos. Son ideas que el Señor nos da, las escribimos, las pulimos, las desarrollamos, las guardamos, las sacamos, las pensamos. ¡Pum! Un día nos dicen, danos algo de lo que tú quieras. Ah, sí, de lo que yo quiera, ya yo sé de lo que yo quiero. Y entonces hablamos de eso. ¿Ok? Y, por supuesto, un poquito de té, siempre es importante. Un poquito de té. Y uno comienza en un tiempo de estudio, de reflexión, yo llamaría organizada. Organizada. Siempre es bueno, y yo quiero dejar eso claro con las personas que me escuchan, que hay que orar. Siempre pídale al Señor en la oración. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos por el tiempo de oración que tú nos das y el tiempo de estudio. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo quisiera hablar de pensar un ratito sobre Romanos, sobre la carta a los Romanos. La carta a los Romanos es una carta extraordinaria. Yo voy a ver qué recursos tengo por ahí. Ustedes saben que a veces los cocineros o las cocineras y las hermanas en la casa abren la alacena así y dicen, ay, que yo, empiezan a sacar cosas. Pues déjeme ir a mi alacena de libros a ver qué vamos a sacar de Romanos. Aquí tengo alguito. Vamos a ver. Aquí tengo este es en inglés, de Robert P.C.D. Tengo un comentario crítico, Max Lucado, William Barclay. No vamos a hablar de todo esto. Cada uno de ellos representa una línea de pensamiento. Y uno tiene que saber lo que ellos piensan. Arminiano, crítico, inspiracional, Max Lucado, y Barclay, que es temático. ¿Ok? Temático. Así que ya tenemos aquí cositas de Romano y nosotros pues vamos a pensar sobre eso. La otra cosa importante es qué tenemos nosotros para estudiar en la internet. Y es bien importante porque nosotros en la internet debemos encontrar herramientas que nos ayudan a estudiar la palabra del Señor. Así que yo le sugeriría, por ejemplo, usted va aquí, le da share, ahí está, usted está viendo mi browser, y decir que en este browser usted busca la Biblia, va a buscar la Biblia, usted busca la Biblia en la internet, la Biblia le va a aparecer la Biblia Gateway 1960 está ahí de gratis, así que usted la busca, ¿verdad? Y luego ahí la tiene en la versión del 60, entonces como es de Romano, usted busca Romano 1, ¿ok? Entonces ahí lo buscamos. También aquí la Biblia, aquí abajo tiene un listado de libros Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces uno busca aquí en Romano y aquí están por los temas. La Biblia Gateway es bien interesante. Y estas cosas son gratis y estas cosas son útiles, ¿verdad?
Entonces, la otra cosa que usted puede encontrar y que también es de gratis son estas bibliotecas. Y a mí me gusta mucho, que es la que yo le dije la última vez, el Blue Letter Bible. Blue Letter Bible. Y en esta biblioteca usted también encuentra unas herramientas que nos van a ayudar a compartir, a expresar y a conocer, ¿verdad? Aquí hay que poner la cosa en inglés, Romans chapter 1, y a buscar lo que nosotros queremos, ¿ok? Así que aquí lo tenemos, luego aquí yo voy a cambiar la versión, que no es difícil, y aquí tengo, en estas dos cosas, yo tengo una herramienta que es la Biblia, la palabra de Dios, y tengo unos comentarios que son, y estos son gratis, por ahí hay montones, y así con eso, con la palabra del Señor, con el diccionario, yo puedo desarrollar unos estudios que pues, pueden servir a mí para mejorar, ¿ok? Para crecer y para desarrollar y para aprender. Así que la carta a los romanos es una carta súper interesante. Súper interesante. El apóstol Pablo la escribe y la desarrolla ya adentrándose en su ministerio con unas intenciones muy particulares. Ya Pablo ha predicado lo suficientemente por yo llamaría el área oriental, el área de Asia, y ya está perfilándose hacia el occidente. Así que Pablo empezó predicando desde Antioquía. Luego salió bajo el cuidado o la cobertura de Jerusalén en el segundo viaje. Luego estuvo en Éfeso 3 años y medio, que es en Asia. Y ya Pablo está pensando en llegar a Roma porque Pablo quiere ir a España. Así que le escribe a la carta a los romanos, que es una iglesia que Pablo nunca había conocido. Pablo no, o sea, no, de hecho, hay una, yo llamaría, no es una disputa realmente, pero los teóricos los estudiosos, ellos un desacuerdo en quién la fundó, si la fundaron los discípulos de Pablo, que salieron de Jerusalén, o la fundaron los que estaban en Pentecostés, ¿ok? Los que piensan que fueron los discípulos de Pablo se amparan en el capítulo 16 de Romanos, que tiene una gran cantidad de nombres conocidos, los que creen que fueron los romanos, judíos romanos que estaban en Pentecostés, pues piensan que el capítulo 16 es una adición o es una carta para una iglesia en específica, pero no para la iglesia de Romanos. Cualquiera que sea el caso, cualquiera. El apóstol Pablo obviamente no había fundado la iglesia de Roma, ¿ok? Pero él quiere, porque él está vislumbrando llegar a España. Así que tenemos la carta a los romanos desde esa perspectiva. Y nosotros, pues obviamente, cuando la leemos, es interesantísima. Si uno busca aquí lo que la carta a los romanos dice, aquí está mi Biblia de estudio. Alguien dijo una Biblia en pedazos pertenece a alguien que no lo está. Parece que fue Moody. La carta a los romanos, y básicamente es una carta que comienza de una manera interesante. Miren cómo comienza. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¡Wow! ¿Qué clase de expresión? Esta carta dice tanto. Cuando hablamos del término siervo, es interesante porque el término siervo en Pablo implica más que un mero sirviente. El término siervo en Pablo está hablando realmente de un estatus que en el mundo romano era más allá que un simple sirviente. Por supuesto, en el mundo contemporáneo, en estos días, nosotros usamos el término siervo y entre nosotros los círculos cristianos lo usamos en términos figurados. En términos figurados, un siervo, alguien que le sirve al Señor, o alguien que es un gran varón de Dios. Pero en términos de Pablo, siervo era ser un esclavo.
O sea, un esclavo sin derechos. Si ustedes lo quieren mirar, ¿se acuerdan las herramientas que yo les dije a ustedes que están en la internet, que lo pueden ayudar? Si ustedes lo quieren mirar, ustedes pueden ver lo que yo les estoy diciendo aquí en la Biblia de la letra azul o de Blue Letter Bible. Miren aquí que dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, si usted le da aquí, usted va a encontrar los términos en griego. ¿Ok? Entonces lo que dice es, aquí dice Pablo o Pablo, que es el nombre latino del apóstol, que es Saulo. Algunos piensan que lo empezó a usar cuando él se encontró con Sergio Paulo allá en el libro de los Hechos, me parece que es capítulo 13, algo, ¿ok? Pero aquí tiene el término doulos, ¿ok? Y si usted lo busca aquí, que es servant, usted lo busca aquí, usted lo va a encontrar transliterado, doulos, y aquí usted va a encontrar lo que quiere decir. En slave, bondman, man of serving condition, on slave. La clase servil romana estaba compuesta de diferentes estatus de esclavos, de sirvientes. Estaban los ecónomos, que son los mayordomos. Estaban los diáconos, que son los sirvientes, lo que más se acerca en estos días a un sirviente. Y estaban los dulos, que son los esclavos sin derechos. Curiosamente, Cristo era un dulo. Dice la Biblia, él se hizo un dulos, un sirviente. Y Pablo, cuando habla de eso, también dice, yo soy un dulos, yo soy un sirviente. Qué tremenda enseñanza. Nosotros que entendamos que sí somos hijos, sí somos discípulos, pero también somos siervos, somos esclavos, somos comprados por precio de sangre. ¿Ve? Y esta realidad no debe nunca apartarse de nuestra mirada. Así que cuando Pablo se presenta, después de aquella cantidad de logros ministeriales, él dice, ¿quién soy yo? Yo soy simplemente un siervo. Entonces dice, apartado para el evangelio. Qué tremenda expresión. Apartado. Ustedes recuerdan que Pablo dice que yo era, en cuanto a la ley, él era fariseo en cuanto a esa creencia, era fariseo. Vamos a compartir aquí un poquito, a ver lo que esto nos está diciendo, porque es importante que nosotros tengamos bien en claro lo que este término apartado implica para Pablo. No solamente es ese elemento de santidad. Para Pablo tiene una connotación bien importante, ¿ok? Es bien importante. Aquí la tiene, por supuesto, está en inglés, es la palabra aforismenos o aforizo. La palabra fariseo nace de esa palabra, de aforismenos, de ese apartado. Pablo lo que está diciendo en griego es, en la carta a los romanos, Pablo, dulos de Jesucristo y fariseo. Pero Pablo lo que está diciendo es, ahora es que yo soy un verdadero fariseo. Él era un verdadero fariseo cuando vivía la justicia, cuando vivía el perdón, cuando vivía el amor, cuando vivía sin prejuicio. Recuerda que los fariseos eran los prejuiciados. No me mires, no me toques, no hagas esto, no hagas lo otro, Pero ahora Pablo dice, no. Ahora es que yo soy aforizo, aforismenos, apartado. Piensen ustedes, apartado para el evangelio. Y esa otra palabra, evangelio, es la que tiene una connotación particular que él corona en el capítulo número 1, versos 16 y 17. Así que tenemos esa realidad, ¿ok? Y entonces dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Está trayendo aquí la promesa, del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. No era que él no era, valga la resonancia, Hijo de Dios ya.
es que la resurrección lo autentica lo que él ya había dicho, Hijo de Dios por la resurrección. Esto se conoce como el momento cristológico. El momento cristológico, en el momento es un aha moment. Este es el momento donde la iglesia entiende o la persona entiende ese momento en que Cristo se le convierte o la persona realiza esa profunda verdad de la preexistencia, la omnipotencia y la majestad del Hijo encarnado. Un momento cristológico, por decir alguno otro, cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un momento cristológico. Cuando la samaritana le dice a Jesús, me parece que eres profeta, y Jesús le dice, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Piensen ustedes, o sea, en ese momento, entonces le dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Otra cosa que se desprende de ese pequeño pasaje que se llama un perícopa. Un perícopa es un pasaje bíblico, depende del tamaño, pero sigue siendo de este pasaje bíblico que se desprende es la Trinidad. Tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu y tenemos al Padre. En el verso 5, porque recibimos gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a todas las naciones en su nombre, entre las cuales vosotros estáis también vosotros a ser llamados de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia, paz a Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una doxología. Ok, otra cosa interesante de este pasaje es que este pasaje garantiza, comprueba, autentica la verdad de que Jesús es Dios y que todo lo que dijo Jesús se cumple por cuanto él dijo que iba a resucitar. Esa palabra se cumplió, sus palabras no caen al suelo, siempre son verdad. Todo esto se desprende de este pasaje. En el verso 8 al verso 15, Pablo nos habla acerca de su deseo de llegar a Roma. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga en todo el mundo. La iglesia de Roma, fíjense que es una iglesia que Roma es la capital del imperio, el Nueva York, tal vez de estos días económicos, o sea, es el lugar, el centro, como quien dice, del universo. Y allí había una iglesia que servía a Dios. Entonces dice, porque Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Así que Pablo tenía una meta. Y yo creo que cuando él trae esta realidad a esta iglesia en esta carta, es porque él quiere dejar claro la meta que Pablo tiene. Pablo quiere llevar el evangelio, empujar el evangelio hasta las últimas fronteras. No es eso lo que dice la palabra del Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces en el verso 13, él le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, en esto he sido estorbado. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. En cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Algunas personas piensan que Pablo tenía que tener una carta de presentación a una iglesia que él no había visto, que él deseaba que lo ayudara a llegar a un destino aún más allá de su ciudad, y él necesitaba que tener una carta de presentación, concentrar, sintetizar el mensaje que él predicaba para que ellos entendieran que lo que Pablo había estado predicando por tantos años contenía y evidenciaba la realidad bíblica de la salvación por fe
prometida en el Antiguo Testamento y revelada en el Nuevo Testamento. Y es ahí donde emergen estos dos versos extraordinarios que Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Qué interesante este pasaje, cuando el apóstol, de una manera para mí extraordinaria, le da vida a esta realidad. Dice: no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En este sentido, no es, piensen ustedes, que el apóstol Pablo quiera justificar, como algunos han pensado. No, Pablo lo que pasa es que estaba bochornado de que el evangelio parecía una filosofía tan simple. No, ese no es Pablo. Ese no es Pablo. Para mí, Pablo lo que está diciendo es: yo no me avergüenzo de ser cristiano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Miren ustedes, para los griegos podía ser locura, para los gentiles, para los judíos podía ser tropezadero, pero para Pablo no, Pablo no se avergüenza de ser cristiano. Y entonces lo llama poder, y este término poder es interesantísimo porque algunas personas piensan que es una explosión. No es una explosión, es un poder dinámico. Él lo llama dinamita. Un poder dinámico es un poder que desencadena reacciones. Yo quiero que las personas que me están oyendo tengan esto bien claro. Un poder dinámico desencadena reacciones. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación, ¿ok? A todo aquel que cree. Así que el evangelio no es algo que simplemente se dice, el evangelio es algo que acontece. Y por último, en el verso 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Piensen ustedes, este pasaje Pablo lo desempolva. Sería la palabra que yo usaría. Pablo lo desempolva de los anales del Antiguo Testamento, donde está el profeta Habacuc, que dice la palabra del Señor: aquel cuya alma es malas se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Así que Pablo desempolva este pasaje, lo trae. Entonces, esta realidad de la salvación por la fe, y la pone en el mismo centro de la obra de la cruz. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjense ustedes que la fe es la mano que acepta el regalo de Dios. La fe es el aceptar que yo fui aceptado y decir: Señor, tú me has aceptado. Eso es más que suficiente. Bien, por los caminos de Romanos, nosotros vamos a seguir hablando de este tema en algún momento dado, pronto, en estos días. Importantísimo. ¿Cómo nosotros podemos estudiar la palabra del Señor con herramientas que todos tenemos en la casa? La Biblia, un comentario bíblico, la internet, y de esta manera podemos tener un buen tiempo de estudio bíblico. Este es el profesor Alicea de la Universidad de Liderazgo y Ministerio. Estamos empezando nuevos cursos en esta próxima semana, así que usted puede encontrar más información en unilimi.org. Unilimi.org. Me puede escribir a jose@unilimi.org o me puede llamar al 407-288-4281. Así que será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta luego.